Hola, ¿cómo estamos, queridos alumnos? Nos reencontramos en esta nueva edición para poder adentrarnos un poquitito en la clase número 1 que vamos a empezar. En ese contexto quisiera comentarles un poquitito y mostrarles que en la unidad 2 tenemos para desarrollar lo que serían las conductas, valores y sociedad, y dentro del mismo lo que se refiere a una paz social, seguridad, participación ciudadana, igualdad social y de género, la no violencia y la tolerancia. Vamos a ir hablando un poquitito de algunos y dejando para una siguiente clase otros, porque la idea es adentrarnos al mismo, conocer, ver ejemplos reales para poder ir avanzando y no sobrecargarlos demasiado. Sé que tienen muchas tareas, muchas cuestiones que realizar, entonces vamos a irnos de a poquito, pero seguro. En cuanto a eso, quisiera hablarles un poquitito de lo que sería la conducta. La RAE, lo que sería la Real Academia Española, es un elemento muy valioso que siempre traigo a colación. Me gusta mucho decirle a los alumnos que pueden utilizarlo, porque nos da un panorama de lo que son los vocabularios, las palabras, de dónde vienen. Entonces siempre te da un análisis un poco más profundo para conocer la fuente de esa palabra y entender el contexto de lo que nos quiere explicar o decir las siguientes definiciones o conceptos que tengamos al respecto. ¿Qué nos dice la RAE en referencia a la conducta? Es la manera con que las personas se comportan en su vida y en sus acciones, y también un conjunto de justamente esas acciones con que un ser vivo responde a una situación. La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a esas acciones que desarrolla justamente frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno, a la acción en sí que toma cuando algo le pasa. Los ejemplos claros que podemos tener a la hora de poder ubicar esta palabra justamente es: el Tribunal de Disciplina anunció que castigará la conducta del jugador, lo que hizo. La maestra me sancionó por mi mala conducta. Es un juez de conducta intachable. Su acción es lo que hace, lo que es, lo definen con conducta intachable. Y justamente a la hora de hablar o de mencionar de las conductas del ser humano, es muy frecuente que dentro de lo que es la inteligencia emocional se establezcan 3 diferentes tipos de conductas. En el primer término tenemos a lo que es la conducta agresiva, que es la que tiene o la que desarrollan aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades, que disfrutan del sentimiento de poder, que les gusta tener la razón, que tienen la capacidad de humillar a los demás y que suelen ser enérgicas al hacerlo. Más de una vez seguramente vimos o pasamos por una situación en la que hay personas, cuando pasa algo o sucede algo, literal actúa con mucha rabia, con mucha prepotencia, creyéndose superior y denigrando a la otra persona. En segundo término, tenemos lo que es la conducta pasiva. En este caso en concreto, quienes se caracterizan por obtenerla son personas tímidas, que ocultan sus sentimientos, que tienen sensación de inseguridad y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan con mucha energía para nada o para hacer nada, y que los demás se aprovechan de ellos con mucha facilidad. Seguramente también conocemos o de repente nos pasa algo parecido ahora, que cuando suceden algunas cosas, algunas personas solo se callan, no reaccionan, no tienen reacción ni de alegría ni de rabia,
son fácilmente sometidas. Hay veces que, por ejemplo, son personas que sucedió, ya vi, ¿verdad? En situaciones de clase que son esas personas quietas que por estar bien con el resto se calla, de repente hace la tarea de todos y no tiene tiene mucha pasividad, tiene mucha inseguridad y es muy introvertido. Y en tercer punto tenemos lo que es la conducta asertiva. Son aquellas personas que tienen entre sus principales señas de identidad el que siempre cumple sus promesas, que reconocen tanto sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir también bien a los demás, respetan al resto y siempre acaban consiguiendo sus metas. Responden con más responsabilidad, con más asertividad las situaciones que les pasan. Si hay una situación en la cual puede reaccionar de manera agresiva o solo callarse, ve la solución, le busca al lado y no está implicando o siendo grosera con la situación o simplemente callándose. Y para continuar con la tarea que tenemos para la clase 1, le hablaría a grandes rasgos un poquitito de lo que serían los valores. Los valores son aquellos principios, virtudes y cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que a su vez le impulsan a actuar de una u otra manera, porque forman parte de sus creencias. En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada persona. Entre los valores más importantes se destacan los valores humanos, porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros. Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y las características sociales, entonces se está haciendo referencia a los valores sociales y valores culturales. Asimismo, también tenemos valores más específicos que determinan a otros grupos y justamente no son menos importantes. Son aquellos valores familiares, los valores religiosos, entre otros. Por otra parte, para conocer y manejar la axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto el estudio de los valores y el juicio de valor. Así también quisiera comentarles un poquitito en referencia a los valores éticos y valores morales. Los términos ética y moral tratan, entre otros temas, el concepto de los valores. Aunque en muchos casos se habla indistintamente de valores éticos y valores morales, estos términos no tienen el mismo significado. Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento, la manera en que yo me comporto, que busca regular esa conducta de mi persona o de las personas y tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual de cada persona. Aquí en la China es lo mismo el respeto o el amor o la felicidad. Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad de generación en generación, que en algunos casos pueden estar determinadas por una doctrina religiosa. Además, los valores morales se pueden modificar a lo largo del tiempo. Bien, nosotros como paraguayos tenemos como que un pasado y traemos una manera de manejarnos o de ver a las personas de repente antes ser madre soltera o divorciarte y un montón de situaciones en las que siempre se le veía mal a la persona, se le ve como se le juzga, se le tiene como impura de repente y un valor un poco
impuesto por la sociedad, ¿verdad? Las características principales de los valores es que es independiente e inmutable, son absolutos, porque no están condicionados, atados a nada, son inagotables, no se terminan, se dan independientemente del conocimiento que se tenga. Ellos son verdaderos y subjetivos. Y para continuar, hablarles un poquitito de lo que sería la sociedad. Una cosa siempre va ligada a la otra, la conducta y los valores dentro de la sociedad. ¿Por qué? La sociedad es un término que describe justamente a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida, y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la sociología y la antropología. También existen las sociedades animales. Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida. Así, entre otras cosas, requieren tener una ubicación en una zona geográfica común, estar constituidos a su vez en diversos grupos, cada uno con su propia función social, deben tener una cultura común y pueden considerarse una población en su totalidad. Además de eso, tocar un poquitito y comentarles un poquitito de la igualdad de género. Este escrito justamente fue un documento elaborado por justamente representantes de la ONU, Mujeres en Paraguay, y que habla un poquitito más de nuestra realidad. Las desigualdades entre mujeres y hombres como campo en que se juegan los derechos fundamentales de la mitad de la población son objeto de atención de las autoridades por varias razones, así como también un ámbito de reivindicaciones de la sociedad civil organizada. En primer lugar, las desigualdades de géneros no son producto de la decisión personal, sino que se sustentan en estructuras sociales de base histórico-cultural que pueden ser transformadas para eliminar las condiciones que afectan negativamente la vida de las mujeres, reduciendo sus capacidades y oportunidades y limitando sus proyectos de vida. En segundo lugar, las desigualdades inciden en el bienestar de toda la sociedad, ya que afectan el desarrollo socioeconómico y restringen el ejercicio de los derechos y libertades políticas. Las desigualdades de género son una expresión de la falta de cumplimiento de derechos, un pilar fundamental de la vigencia del Estado de Derecho. Resulta ser que venimos justamente de una base histórica, cultural, y hablamos mucho, seguramente habrán escuchado a sus abuelas, madres, padres, hablando tíos, de repente, de lo que sería el machismo en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, venimos con un arraigo, una idiosincrasia que hoy por hoy no nos permite muchas cosas tenerlo como igual o como en un rango igualitario con los hombres, que vamos de a poco superando y viendo la manera de poder paliar ese pequeño desnivel que de repente aún existe, porque bien sabemos que en muchas situaciones se requieren más de mano de obra masculina que femenina por muchos factores, que los hijos, que las enfermedades, que los embarazos, que las situaciones en sí que como mujer siempre acarreamos, ¿verdad? No por eso los hombres están ajenos, ¿verdad? Hay muchísimas personas muy de acuerdo con esta situación. Y bueno, queridos alumnos, esta fue un poquitito un pantallazo de lo que quería mostrarles o decirles o comentarles de esta primera clase, y recordarles que están más que capacitados, son increíbles cada uno de ustedes y solo tienen que confiar en sí mismos para lograr y llegar a buen puerto.
Un saludo cordial a todos, nos vemos pronto.